Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Hola, perdón, ¿ya me pueden escuchar? Ok, muy bien. Bueno, entonces ya vamos a dar inicio, ¿sale? Sí me recuerdan, ¿verdad? De las últimas veces. Bueno, supongo que sí. Sí, doctor. Ok. Bueno, Sí, vamos a doctor. empezar. Este, vamos a ver el tema de meningitis. Lo vamos a ver más enfocado a la meningitis bacteriana, ¿sale? Eh, La complicación más frecuente de la meningitis bacteriana, que en este caso es la hipertensión endocraneal, y de la hipertensión endocraneal su otra etiología, que en este caso sería la hidrocefalia, la vamos a ver en otra clase, pero también vamos a abordar los tres. Le había comentado a Bricia que íbamos a ver los tres temas juntos, pero la verdad me parece más importante que podamos ver el tema de meningitis, pero también los vamos a ver los otros dos temas, ¿sale? Pero quiero que tengan en consideración que hidrocefalia y hipertensión endocraneal son otros dos temas que se pueden entrecruzar, ¿sale? Bueno, vamos a empezar primero por ver qué es el contenido, y el contenido va a ser la definición, la clasificación, los factores de riesgo, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento, ¿sale? Vamos a primero empezar por definir qué es la meningitis. Y la meningitis, bueno, antes que nada es la inflamación de las meninges, que es identificada a través del hallazgo de más de 5 leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, o que también lo pueden encontrar como líquido cerebroespinal en algunas bibliografías más actualizadas. Y lo vamos a ver clasificada en meningitis aguda, subaguda y crónica. La subaguda, aquella que se desarrolla en el curso de horas, a menos de 5 días. La subaguda, que va desde los 5, que tiene una duración mayor a los 5 días. Y la crónica, que es un síndrome clínico meningio asociado a pleocitosis. Y la pleocitosis la vamos a llamar cualquier presencia de células en líquido cefalorraquídeo que tenga o no hipoglucorraquia, es decir, que tenga glucosa normal o glucosa disminuida en el líquido cefalorraquídeo, con o sin hiperproteinorraquia, es decir, que tenga proteínas normales o que tenga proteínas aumentadas en el líquido cefalorraquídeo, que va a persistir por lo menos 4 semanas. ¿Sale? Todo este tipo de características en el líquido cefalorraquídeo se las van a dar diferente tipo de patologías, ya sea la glucosa aumentada o disminuida, la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y la cantidad de células en el líquido cefalorraquídeo. Lo normal es que sí tengan células, que sí haya glucosa y que sí haya proteínas, pero que se encuentren estos en valores diferentes, pues nos va a orientar a diferentes patologías, ¿sale? Que vamos a, que vamos a ir delucidando a través de la presentación. Antes que nada, quiero que sepan que hay diagnósticos diferenciales que a veces es muy difícil distinguir uno de otro, pues sobre todo cuando existe un cuadro agudo, pero que siempre tengan en cuenta que existen los mismos prodromos en específicos para cada una eh, de estas enfermedades, ¿sale? Uno de ellos es la meningitis bacteriana aguda y la viral.
la encefalitis, las infecciones focales, que son los abscesos encefálicos, el empiema subdural y la tromboflebitis infecciosa. Todos estos 6 entidades van a empezar con los mismos prodromos inespecíficos, que son la fiebre y la cefalea. Es difícil diferenciarlos, son seis entidades diferentes, por ejemplo, la meningitis bacteriana de una viral, es muy difícil que la puedas diferenciar la una de la otra, de una encefalitis, por ejemplo, una encefalitis y un absceso encefálico, pues es prácticamente lo mismo, solamente que uno es un virus y el otro es... la encefalitis, digamos que siempre es un virus, y el absceso encefálico, pues es como si fuera una encefalitis bacteriana. Entonces, de primera instancia es muy difícil diferenciarlos, ¿no? Solamente con la clínica, obviamente hay que realizar estudios más profundos, no esperar que se presenten otro tipo de datos clínicos, sino realizar estudios más profundos, identificar de qué tipo de paciente se trata, antecedentes y otro tipo de cosas, ¿sale? Esta imagen se las puse solamente como culturalmente. Se trata de un paciente de la epidemia de meningitis, que se trata de meningococo en Texas en los años 1911-1912, y se trata de una rigidez nucal que ocurre aproximadamente en el 70% de las meningitis bacterianas en adultos, ¿vale? Pero solamente es un dato cultural. Y bueno, quería hacer un recuento anatómico acerca de qué son las meninges. Alguien que, ustedes ya pasaron por anatomía, así que si hay alguien que quisiera hacer un recuento de qué son las meninges. Alguien que quisiera participar y que dijera, las meninges son tal y tal, o están formadas de tal, o tal y tal cosa. A ver, si no puedo escoger al azar. Bueno, si no lo puedo decir yo, pero pues el chiste es que también participen ustedes. Juliana, tal vez quisiera participar y decir que son las meninges. Brenda, Juliana. ¿No? Bueno, pues las meninges, como sabemos, son recubrimientos membranosos del sistema nervioso central. Son 3, de afuera hacia adentro. Es la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sale? La dura madre, pues se llama así viene del latín, que se llama, pues, madre resistente. También a veces se llama Pachymenix, no sé por qué realmente, pero es una membrana gruesa, duradera, es la más cercana al cráneo y a las vértebras. Es la parte, como ya dijimos, es la que está más hacia afuera. ¿Sale? Es una capa de células fibroelásticas, están dispuestas libremente, principalmente de colágenos, que están dispuestas interdigitalmente, como si se unieran entre los dedos. Y espacios extracelulares, ¿sale? Es la región media, es una porción mayoritariamente fibrosa. De hecho, cuando se realizan las punciones lumbares, es la meninge que cuesta más trabajo romper. No sé si es mi WhatsApp el que está sonando, no creo. Es el elemento, el elemento medio de las meninges es la aracnoides, y se llama así, pues porque como tal simula una telaraña, llamada así por su parecido a una telaraña, y es la que amortigua el sistema nervioso central, ¿sale? Es la que tiene más ¿cómo se dice? Tiene esta proteína elástica en más abundancia, es la elastina, ¿sale? Es delgada y transparente, y igualmente tiene mucho tejido fibroso.
Y al igual que la piel madre tiene una capa externa de células planas, ¿sale? Denme un segundo, por favor. Listo. Bueno, y podemos pasar a la pía madre. La pía madre es la capa más externa y es la capa más delicada. Dentro de las funciones, tenemos que existen, bueno, dentro de la rama de la anestesiología tenemos una patología que se llama función accidental de la pía madre, que se trata de una descompresión brusca del sistema nervioso central. Entonces es una capa, es una membrana muy delicada, es la envoltura meningia que se adhiere firmemente a la superficie del cerebro y la médula espinal. Siguiendo, esta es importante porque esta sigue todos los contornos del cerebro, ya sea todas las circunvoluciones y todos los surcos, y es una membrana muy delgada, compuesta de tejido fibroso, cubierto en la superficie principalmente por una lámina de células planas que se cree que son impermeables a fluidos, lo que hace que el sistema nervioso central se encuentre seco, ¿sale? Y está perforada únicamente por vasos sanguíneos y por capilares que van a nutrir a todo el sistema nervioso central, ¿sale? Entre la aracnoides y la pía madre, ¿alguien sabe cómo se le llama únicamente a estas dos juntas? A la aracnoides y a la pía madre. Estas dos tienen un nombre, tienen un nombre en común estas dos. ¿No saben cómo se llaman estas dos juntas? Leptomeninges, ¿no? Exactamente, estas dos se llaman leptomeninges. Y entre las leptomeninges, ¿qué tenemos? Líquido cefalorraquídeo. Ah, exactamente, el líquido cefalorraquídeo. ¿Y ese espacio cómo se llama? Subaracnoideo. Exactamente. Entonces, entre las leptomeninges tenemos el líquido subaracnoideo bueno, sí se podría llamar así, ¿no? Pero entre las leptomeninges tenemos el espacio subaracnoideo y por ahí corre el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo se conecta con la circulación ventricular. ¿A través de qué ventrículo? El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. ¿Y en qué ventrículo se conecta con el espacio subaracnoideo? Tenemos en realidad, bueno, no es tema, no concierne a este tema, pero en realidad tenemos 4 ventrículos funcionales y un anatómico que no es funcional. Pero, ¿qué ventrículo se conecta con el espacio subaracnoideo? El cuarto, ¿sale? Es el cuarto, pero bueno, va a ser importante, ¿sale? Bueno, realmente no es tan importante, pero es importante, por ejemplo, para el tema de ya lo vamos a abordar con más calma en el tema de hipertensión endocraneal y en el tema de hidrocefalia, ¿sale? Bueno, pero solamente quería que tengan ese recuerdo anatómico. Bueno, vamos a ver que en la epidemiología, en la OMS, la meningitis, sobre todo la meningitis de cierto tipo de patógenos, por ejemplo, el meningococo, es una enfermedad de declaración obligatoria. Es decir, la OMS dice que cuando existan casos de cierta
de meningitis por cierta etiología, en este caso, por ejemplo, de meningococo, es de declaración obligatoria, es decir, tienes que declararlo a tu jurisdicción sanitaria. Igualmente, en la NOM 0017 dice que para la vigilancia epidemiológica, por ejemplo, de meningococo, de listeria monocitógenes y de algunas otras identidades que ya son muy raras, lo tienes que reportar, ¿sale? La meningitis bacteriana ocurre solamente en 3 de 100,000 casos anuales en países occidentalizados. Nosotros podemos considerarnos un país occidentalizado, ¿sale? La viral es más común, ocurre en 10.9 de 100,000 casos anuales, es más común en verano y sobre todo esto se da por enterobacterias, ¿sale? A pesar del tratamiento antibiótico, la meningitis bacteriana sigue teniendo una mortalidad muy alta del 20% y eso aplica para nuestro país. Así que como ven, tiene una mortalidad muy alta, ¿sale? Y lo principal para evitar esta mortalidad tan alta es el reconocimiento temprano de la enfermedad y sobre todo establecer el tratamiento empírico para la enfermedad. Esta es, pues bueno, el panorama completo de lo que se trata de la meningitis bacteriana. Tenemos en rojo el cinturón de la meningitis, sobre todo la meningitis por Neisseria meningitidis, que es pues el meningococo, ¿sale? Como ven, solamente en países africanos y solamente se llega a distribuir a nivel mundial. No quiere decir que no exista, por ejemplo, en México, sí existe en México, incluso existe en países occidentalizados, por ejemplo, que es el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Y, por ejemplo, es el caso en México, en donde en México no tenemos una vacuna, al menos en el sector público. Entonces puede haber casos de meningitis por meningococo. En café, donde la enfermedad es endémica, y en Grison, donde solo son casos esporádicos. No quiere decir que, como les digo, en México no exista la enfermedad por meningococo. Sí existe, solamente que no es amplia su distribución, pero no porque no exista, sino porque pues no es amplia su distribución, ¿sale? ¿Qué factores de riesgo tenemos para que tengamos meningitis? Asplenia, pacientes esplenectomizados o hipoesplenismo, es decir, que tengamos una función disminuida del vaso. Deficiencia de complementos, sobre todo para pacientes que tengan deficiencia congénita de complemento o, por ejemplo, que tengan alguna deficiencia en la activación de la vía clásica del complemento, van a tener problemas con algún tipo de bacterias, sobre todo las bacterias que cuentan con alguna cápsula externa. Por ejemplo, en el caso de bacterias que son gram positivas, ya sea por el Streptococcus pneumoniae, van a tener problemas con este tipo de bacterias. Diabéticos, en México, pues, ¿qué podemos decir? La diabetes tiene una alta prevalencia, alcoholismo también, hipogamaglobulinemia. No es muy común en México, pero pues es la gamaglobulinemia. Bueno, esa es muy importante para la opsonización. Pacientes con VIH, infecciones respiratorias recientes, y no solamente eso, también podemos incluir pacientes con sinusitis, mastoiditis, otitis media aguda, ¿sale? Estos pacientes están con un riesgo más alto de padecer meningitis, sobre todo por Streptococcus pneumoniae, ¿sale? Contacto con pacientes con meningitis, obviamente, drogas intravenosas están en un factor de riesgo más alto, sobre todo para cierto tipo de estafilococos. Traumatismos craneoencefálicos y neurocirugías están en un alto riesgo, sobre todo aquellos pacientes que han tenido algún tipo de cirugía transesfenoidal o que han tenido algún tipo de dirrafismo o han tenido formación de fístulas con escape de líquido cefalorraquídeo, también están en un alto riesgo, sobre todo por estafilococos.
Y, bueno, también ya lo había mencionado, otitis, mastoiditis y sinusitis también están en alto riesgo. Y esta es la clasificación de acuerdo al contenido y clasificación de acuerdo a su etiología. La meningitis puede ser viral, bacteriana, fúngica, parasitaria, no infecciosa o aséptica. La más común de todas las meningitis y que usualmente puede cursar asintomática y es autolimitada es la meningitis viral, como ya dijimos. Es más común es más común en verano. Denme un segundo, por favor. Es más común en verano y los enterovirus son los más comunes, ¿sale? Los arbovirus, sobre todo aquellos que se transmiten a través de la picadura de cierto tipo de mosquitos, los herpes virus, que son los más prevalentes. Dentro de los herpes virus vamos a tener los herpes virus simples, el virus, el herpes virus simple, el tipo 6, por ejemplo, el de la varicela, los adenovirus, los de la influenza, pero como les menciono, los enterovirus son los más comunes, usualmente autolimitados y usualmente son, no requieren tratamiento, solamente requieren vigilancia y en algunos casos requieren glucocorticoides para disminuir la inflamación de las meninges. Y lo más común de todos es que para identificar el factor de riesgo importante es la realización de la PCR. ¿Sale? La que le sigue es la bacteriana, ¿sale? Y es la neonatal en adultos mayores y la tuberculosis. Y la tuberculosa, esa es la que tenemos que identificar con más, ¿cómo podemos decirlo? Con más habilidosamente. No sé cómo decirlo, pero es la que tenemos que ser más hábiles para poder identificar el factor, el agente etiológico, dar un tratamiento empírico lo más acertado posible y que reduzca la mortalidad. La fúngica usualmente lo podemos ver no en pacientes que viven en zonas urbanas, pero sí en cierto tipo de pacientes, por ejemplo, en pacientes que viven con aves, en pacientes que suelen realizar exploraciones a cuevas, en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que trabajan, por ejemplo, con algodón, en pacientes que suelen hacer algún tipo de, trabajar con, por ejemplo, como cultivar flores. Puede ser criptococosis, que es la más común de las fúngicas, que tienen un alto predominio en pacientes seropositivos a VIH, coccidiomicosis, histoplasmosis en pacientes que suelen hacer, por ejemplo, estar dentro de cuevas, no recuerdo cómo se llama, espeleología, y candidiasis, ¿sale? Pacientes inmunocomprometidos. ¿Alguien me puede dar ejemplos de inmunocompromiso? Inmunocompromiso además de VIH. Trasplantes. Trasplantes uno. ¿Y más, perdón? Diabetes. Embarazadas. Embarazadas, ajá. Ya dijeron trasplantes, VIH, embarazadas, cáncer, otro. Hay una enfermedad reumatológica, por ejemplo, que tengan que tomar inmunosupresores, lupus, por ejemplo, artritis reumatoide, esclerodermia, ¿no? Alguno de esos que suelen tomar inmunosupresores. Tenemos parasitaria, que son muy, muy raros, por ejemplo, los esquizotomas, que no vamos a ver aquí en México nunca, solamente tal vez en países
asiáticos como China, Corea, Japón, en los que tienden a comer carne cruda, no infecciosas, neoplasias, medicamentos, enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, esta sí es una pregunta súper rara. A ver, por ejemplo, un tipo de medicamento que pueda dar meningitis medicamentosa. Ni yo sabría hasta que estudié el tema. Trimmetoprim con sulfametoxazol. Quién sabe, ¿no? Yo nunca había sabido que eso podía causar una meningitis medicamentosa. Meningitis aséptica, usualmente vamos a tener un cultivo negativo y lo más común van a ser los enterovirus, VIH, virus del herpes simple, espiroquetas, pero lo más común van a ser los enterovirus, ¿sale? Van a ser usualmente autolimitadas, no requieren ningún tratamiento antiviral específico, a veces se les suele dar aciclovir, pero podemos, bueno, por ejemplo, en el virus del herpes simple, si se detecta el virus del herpes simple mediante la realización del PCR, pues se les da ciclos de aciclovir, ¿sale? En VIH, pues se trata la causa subyacente, que en este caso es pues, el VIH, se determina la cuenta, la carga viral, la cuenta de CD4 y ya se atiende se atiende lo que se atiende. Los enterovirus, pues usualmente son autolimitados. Lo que tiene que hacer, por ejemplo, los cursos y los pulsos con dexametasona, teniendo mucho cuidado en que no se haga una supresión. ¿Alguien puede apagar su si pudieras apagar el micrófono? Perdón, y que les iba a comentar, bueno, espiroquetas que puedan causar meningitis, dos principales. ¿Cuáles son las dos espiroquetas que les vengan a la mente que puedan causar meningitis? Las dos más comunes. Bueno, la primera pues es treponema pallidum, que da sífilis, y la otra es borrelia, que puede causar la enfermedad de Lyme, ¿sale? Son causas de meningitis aséptica y obviamente lo que tenemos que hacer es tratar la causa subyacente. En este caso puedes tratar sífilis con penicilina y tratar la enfermedad de Lyme conforme corresponda, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? Ya saben que nos vamos a enfocar más en meningitis bacteriana, ¿sale? Porque es la que tiene más alta tasa de mortalidad y sobre todo que es la que vamos a recibir más frecuentemente. Vamos a ver la fisiopatología. Yo creo que probablemente es no es tan complicada, ¿sale? Pero bueno, nos vamos a enfocar en la meningitis bacteriana, ¿sale? Que es una infección pues supurativa, aguda y localizada dentro del espacio subaracnoideo, que ya dijimos en dónde se localiza, dentro de las dos letomeninges, que es la aracnoides y la pía madre, ¿sale? Se acompaña de una reacción inflamatoria del sistema nervioso central que pues va a producir la disminución del nivel de conciencia, puede producir convulsiones, aumento de la presión intracraneal y apoplegias, ¿sale? La reacción inflamatoria afecta principalmente estos dos. Hay veces en que se puede causar encefalitis o puede hacer un síndrome de superposición con encefalitis, pero usualmente, como dijimos, la encefalitis es por virus, a menos que haya un absceso, y el absceso, pues sí, es por una bacteria, ¿sale? ¿Qué habíamos dicho de esto? Perdón. Bueno, se desarrolla usualmente la meningitis, se desarrolla como los factores de virulencia del patógeno, pues superan los mecanismos de defensa del huésped, ¿sale?
Usualmente los más comunes, como ya lo habíamos visto, es el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococo del grupo B y Escherichia coli, que es muy raro que de Escherichia coli, y Haemophilus influenzae pues ha disminuido mucho a través de que en el año, pues me parece que aquí en México es 1986 cuando empezó la vacunación contra Haemophilus influenzae, que si alguien me puede recordar en dónde se incluye en el esquema nacional de vacunación la Haemophilus influenzae, en qué vacuna se aplica o en dónde viene incluida. Porque viene en el esquema nacional de vacunación. Yo sé quién sabe. Bueno, alguien debe saber de ustedes. Bueno, antes, Haemophilus influenzae era el más común, pero a raíz de que se incluyó en el esquema nacional de vacunación, pues ya tenemos que bajó Haemophilus influenzae y ahora el Streptococcus pneumoniae se alzó como el principal agente etiológico bacteriano que causa la meningitis bacteriana. Aún así, ya disminuyó mucho su incidencia porque también existe pues vacuna contra el neumococo. Pero tenemos cepas del neumococo que no están incluidas en la neumocóxica conjugada, y una de esas cepas es pues la que nos está dando problemas contra la meningitis. Mónica Hernández, ¿tú sabes cuál es la vacuna en donde se incluye Haemophilus influenzae? Pues es en la pentavalente, ¿no? Exactamente, la pentavalente acelular. Ahí se incluye Haemophilus influenzae, ¿sale? Ahí la tenemos. Son 4 dosis, ¿sale? La primera a los 2 meses, luego a los 4, luego a los 6, y luego existe un refuerzo a los 16, al año y medio, ¿sale? Ahí tenemos difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae, ¿sale? Que el Haemophilus influenzae pues, lo podemos encontrar en diversos tipos de infecciones, pero uno de ellos es la meningitis. Perdón, adelante. Bueno, lo primero que tenemos siempre tiene que haber una invasión del espacio subaracnoideo por patógenos meninges. La invasión casi siempre, va a ser nasofaringea, ¿sale? Ahí va a haber colonización del tracto, ya sea respiratorio, casi siempre, gastrointestinal o genital inferior. Genital inferior usualmente es cuando tenemos que es por Escherichia coli, pero es muy, muy raro y usualmente siempre ocurre en mujeres, ¿sale? Después de ahí tenemos que usualmente las bacterias pueden ser, pueden crear vacuolas por las que van a ingresar al torrente sanguíneo o pueden ingresar directamente hacia el intersticio, ¿sale? Ahí ocurre entonces la colonización y la invasión del torrente sanguíneo y posteriormente la supervivencia en el torrente sanguíneo y la entrada al espacio subaracnoideo. Ahí tenemos algo muy importante y es, por ejemplo, cuando esta persona tiene alguna deficiencia del complemento, pues la deficiencia del complemento es muy importante para la opsonización de las bacterias. Entonces, sobre todo en las gram positivas, si no tenemos una vía de complemento que se active a través de la vía clásica, pues no hay una opsonización de las bacterias, no se pueden opsonizar, y para que exista una fagocitosis exitosa, se debe de activar esta vía de complemento, las bacterias se opsonizan y entonces pues ya llegan los macrófagos, neutrófilos y demás, se activa toda esta cascada inflamatoria, se hace la producción de citocinas inflamatorias. ¿Alguien recuérdame cuáles son las citocinas inflamatorias? TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1. Interleucina 1. Así es. Entonces, si no tenemos una vía de complemento que se active bien, pues prácticamente tenemos un sistema
inmunológico defectuoso, ¿sale? Entonces, por eso es uno de los factores de riesgo. Entonces, bueno, va a haber pues una colonización de las mucosas y muchos de los principales patógenos meningios pues poseen componentes superficiales como fímbreas o los pilis que mejoran la colonización de las mucosas, que entonces el principal requisito para la adhesión meningocócica, por ejemplo, son los pilis del tipo, no recuerdo si son del tipo 4, que se adhieren a través de varios receptores, incluidos el receptor del factor activador de plaquetas, receptores adrenérgicos, etcétera, etcétera. Creo que el CD147. Son muchos tipos de receptores que también se ha propuesto que las proteínas de la membrana externa contribuyen al mantenimiento de la adhesión. El caso es que todo esto nos lleva a que todo este tipo de bacterias van a alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y la adherencia de los leucocitos a las células endoteliales de los capilares cerebrales. Van a llegar al espacio subaracnoideo. Ahí van a crear la cascada inflamatoria, ¿sale? Una de las cosas importantes es que a pesar de que lleguen estas bacterias al espacio subaracnoideo, ellas no van a ser las principales encargadas de producir la inflamación de las meninges, sino la misma cascada inflamatoria va a ser la que va a llevar a cabo la inflamación de las meninges, no la colonización de las bacterias per se, ya que como no existe las propiedades inherentes del líquido cefalorraquídeo, que es muy bajo en proteínas, que es muy líquido, que no contiene leucocitos, que no tiene mucha glucosa, solamente contiene un tercio de la glucosa. Todo este tipo de cosas hacen que no sea un medio muy apropiado para que por sí mismo se pueda desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿sale? Entonces, las bacterias por sí mismas no van a desencadenar el estado proinflamatorio, sino va a ser cuando ya llegan todos los mediadores inflamatorios, que en este caso es pues los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos que se van a convertir en macrófagos, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, van a llegar todos estos y pues lo que van a hacer es la producción de aminoácidos excitadores, la producción también, por ejemplo, de óxido nítrico, pues en el endotelio para la vasodilatación. Y pues la vasodilatación lo que va a hacer, pues va a hacer que se aflojen, por decirlo de una manera, los capilares, haya un aumento de la presión hidrostática y haya edema, ¿sale? Edema vasógeno. Y el edema vasógeno pues va a hacer que exista fuga del líquido hacia el intersticio cerebral. Eso nos va a llevar a una presión intracraneal, nos va a aumentar la presión intracraneal, ¿sale? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, va a haber una alteración del flujo cerebral, es decir, el mismo cerebro es capaz de autorregular su flujo cerebral, es decir, cuando aumentan o disminuyen los calibres de sus arterias, el mismo cerebro sabe si debe abrir o cerrar más las arterias para que llegue más sangre o cierre o salga menos sangre. Entonces, eso va a ser una disregulación en el flujo cerebral, lo que nos puede llevar a una isquemia cerebral y a un edema citotóxico con más aumento de la presión intracraneal. Es un poco complicada la fisiopatología, ya que todo nos va a llevar, prácticamente todo nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneal, a que haya un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos con salida de proteínas al líquido cefalorraquídeo. Esto lo que va a hacer es que salga exudado proteínas plasmáticas al líquido cefalorraquídeo, que haya exudado al líquido cefalorraquídeo, es decir, que salga pus, que salgan proteínas y que todas estas proteínas intervengan o digamos que estorben
en la circulación de los ventrículos y que estorben en la circulación del líquido cefalorraquídeo a través de la circulación por los ventrículos. Todo esto lo que hace es que no suceda la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en las vellosidades aracnoideas, que es donde se tiene que reabsorber el líquido cefalorraquídeo. En las vellosidades aracnoideas es donde se tiene que reabsorber el líquido cefalorraquídeo porque constantemente se produce líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, que estos se encuentran en los ventrículos, tanto en los ventrículos laterales, en el tercero y en el cuarto. En el cuarto es en donde se comunica con el espacio subaracnoideo, sube hacia hacia donde está el espacio subaracnoideo, pero digamos parietal, ¿sale? Ahí en el parietal es donde tenemos más vellosidades aracnoideas. En las vellosidades aracnoideas va a haber, digamos, una obstrucción por todas las proteínas plasmáticas que se están trasudando de los vasos sanguíneos. Esto va a ser una obstrucción para que no se pueda reabsorber el líquido cefalorraquídeo y se va a empezar a acumular en el espacio subaracnoideo. ¿Sí me estoy dando a entender? O ya estoy haciéndolos muchos bolas. Creo que está bien, doctor. Okay. Bueno, a lo que quiero con todo esto es que el líquido cefalorraquídeo se va a empezar a llenar de pus, ¿sale? Se va a empezar a llenar de proteínas, de pus, y algo muy importante es que cuando hay bacterias en el líquido cefalorraquídeo, las bacterias tienen que consumir un sustrato energético. Este sustrato energético va a ser la glucosa, ¿sale? Entonces van a consumir mucha glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Eso va a hacer que la glucosa del líquido cefalorraquídeo disminuya, ¿sale? La glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a disminuir porque a consecuencia del metabolismo de las bacterias. Y algo que va a aumentar a consecuencia del metabolismo de las bacterias va a ser, pues, en este caso, sus desechos metabólicos. Y el principal desecho metabólico que va a aumentar en el líquido cefalorraquídeo va a ser el lactato, ¿sale? El lactato usualmente no se considera como una medición estándar, ¿sale? Para el diagnóstico de patologías, pero siempre vamos a tener hiperlactatemia en el líquido cefalorraquídeo cuando existan bacterias. Entonces, algo muy importante es que si tenemos bacterias, vamos a tener muchas células. ¿Qué tipo de células? Neutrófilos, ¿sale? Porque los neutrófilos son los primeros que van a responder ante una infección de tipo bacteriana. Y las bacterias que consumen glucosa, porque ese es su sustrato energético, esa es su comida, ¿sale? Entonces vamos a tener que va a disminuir la glucosa, va a aumentar, digamos, pues, su desecho metabólico, que es el lactato, y va a aumentar su contraparte. Su contraparte son las células, son muchos leucocitos, y van a ser sus leucocitos principales, digamos como su contraparte, van a ser los neutrófilos, ¿sale? ¿En eso sí me expliqué bien? Sí, doctor. Ok. Vale, entonces vamos a darle lo que sigue. Doctor, yo tengo una duda. Dime. Es que no sé si entendí muy bien, pero yo, o sea, o al menos yo le entendí que mencionó que lo que pasa principalmente es la inflamación más que las bacterias. O sea, que entendí que las bacterias no sobrevivían en ese medio, pero ahorita comentó que las bacterias se van a alimentar de la glucosa. Entonces, como que ya no entendí mucho eso. Ajá. Digamos que lo que sucede con esto es que la reacción inflamatoria que se va a suscitar en la meningitis principalmente no va a estar mediada por las bacterias, va a estar mediada por por todo el mecanismo inflamatorio que va a montar nuestro sistema inmune ante la presencia de las bacterias,
¿sale? Las bacterias lo que van a hacer es, del líquido cefalorraquídeo van a consumir glucosa y digamos que su desecho metabólico va a ser el lactato, ¿sale? Entonces, cuando nuestro sistema inmune intenta atacar a las bacterias, lo primero que va a hacer es va a mandar monocitos que se van a convertir en macrófagos para intentar fagocitarlas y va a mandar muchas células de nuestro sistema inmune, que en este caso son los leucocitos, pero principalmente los neutrófilos. Entonces, vamos a tener muchos leucocitos, principalmente neutrófilos, que son su contraparte. Vamos a tener muy poca glucosa. ¿Por qué? Porque las bacterias la están consumiendo porque es su comida, y vamos a tener mucho ácido láctico, mucho lactato, porque digamos que es como que la caca de las bacterias, ¿sale? Entonces vamos a tener eso principalmente, esas van a ser eso va a ser la característica principal. Además, va a ser un líquido purulento, porque va a tener muchos neutrófilos. Prácticamente la pus, que se ve blanca, son neutrófilos que ya han fagocitado bacterias y que se han muerto, ¿sale? O sea, prácticamente la pus son neutrófilos muertos, ¿sale? ¿En eso sí me explico? Sí, entonces, ya te entendí. Y entonces, toda la inflamación que se está dando en las meninges está dada por todas las citocinas, por el IL-1, IL-6, IL-10, TNF-alfa y todo el edema, tanto vasógeno, citotóxico, etcétera, ¿sale? Además de que pues va a haber edema intersticial, ¿sale? Me Sí, quiero ver como muy... gracias. Sí, es que ya me había confundido, pero ya entendí. Ok, ya cuando lo pones siempre ya es diferente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver la clínica. La clínica, como les había mencionado al principio, pues es muy inespecífica, ¿sale? Puede, como les dije, los primeros prodromos nos pueden orientar a muchas entidades. Entonces, también la vamos a complementar con la exploración física. Lo primero que vamos a tener aquí, pues es un síndrome infeccioso, dado principalmente por la fiebre, pero bueno, ¿qué no nos da fiebre? Pues muchas cosas. El síndrome meningio, por la rigidez de nuca o rigidez nucal, tiene una sensibilidad realmente muy baja, del 30%. El síndrome encefálico, por alteraciones en el estado de alerta, pero alteraciones en el estado de alerta, recuerden que también nos puede dar otro tipo bueno, las alteraciones en el estado de alerta también pueden ser por otro tipo de cosas, por ejemplo, alteraciones metabólicas o, por ejemplo, hiponatremia, por ejemplo. El síndrome de hipertensión endocraneal, que puede estar dado por vómito, el vómito que no está precedido de náuseas, cefalea, edema de papila, en el caso de los niños, fontanela anterior abombada o separación de suturas, en el caso de que no hayan cerrado. O también puede haber fontanela, como una fontanela que deprime y se vuelve a bombar, deprime y se vuelve a bombar, deprime y se vuelve a bombar, ¿sale? Pero el síndrome de hipertensión endocraneal, lo principal que da es una cefalea intensa y un vómito que no está precedido de náuseas, ¿sale? Y el vómito es un vómito en proyectil. Así la persona está muy quieta, sentada, con una cefalea intensa y de repente, pum, así un vómito explosivo con mucha fuerza y no está precedido de náuseas. Esos son los dos principales, y cefalea intensa. Un edema de papila prácticamente, o un papiledema, prácticamente es un signo muy tardío de síndrome de hipertensión endocraneal. Prácticamente cuando tú ves el papiledema es porque ya está muy avanzado ese síndrome de hipertensión endocraneal y prácticamente esa persona ya está a nada de morirse, ¿sale? Y bueno, la entrada clásica de signos diagnósticos para meningitis consiste en rigidez de cuello, fiebre alta repentina y estado mental alterado. Sin embargo, estas solamente están presentes en menos de la mitad de los casos de meningitis bacteriana. Por eso es que, como les digo, consiste
pues prácticamente es muy difícil diagnosticar una meningitis bacteriana en estados tempranos. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Como ya les había mencionado, tiene una tasa de mortalidad muy alta, del 20%. Es una enfermedad prácticamente aguda y fulminante. Se presenta cefalea en el 84% de los casos, fiebre, rigidez nucal, un puntaje en la escala de Glasgow de 14 y náuseas en el 62. La ausencia de estos, pues prácticamente, esencialmente, pues va a excluir la presencia de meningitis bacteriana. Y bueno, en la exploración física, pues tenemos 3, ¿sale? Era sensibilidad, no sensitividad, lo puse Superman, así no es sensibilidad, ¿sale? El de Kerning, bueno, y Brudzinski, el de Kerning, recuérdenlo muy bien, porque es, bueno, yo lo recuerdo porque es K de mi y mi es de rodilla. Vamos a tener, en los dos, vamos a tener al paciente en decúbito supino, ¿sale? Acostado. El primero, vamos a pedirle al paciente que, bueno, ¿alguien sabe cómo realizar estas maniobras que nos pueda decir? Alguien así al azar, que nos pueda decir. Seguramente alguien ya los vio, ya los pudo realizar en alguien, en alguna clase de propedéutica. Nadie. Es que la verdad no soy muy bueno explicando las maniobras, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, la de Kerning, vas a tener a tu paciente, vas a colocar en decúbito supino, o sea, boca arriba, y con la cara flexionada en 90 grados, vas a intentar extender la pierna. Bueno, vas a subir la pierna a 90 grados, ¿sale? Vas a doblar la rodilla en 90 grados. Si eso hace que tu paciente eleve un poco la cabeza o que tenga dolor en la parte inferior de la espalda o en la parte posterior del muslo, o que eleve la cabeza un poco, eso quiere indicar irritación meningia, ¿sale? Es una prueba positiva cuando hay resistencia a la extensión o dolor en la parte inferior de la espalda, o que tu paciente inconscientemente levante un poco la cabeza. Eso es porque hay irritación meningia, ¿sale? O el signo de Brudzinski, que es igual, tu paciente en decúbito supino, completamente acostado, vas a levantar pasivamente la cabeza hacia el pecho, que su barbilla toque el esternón, y la prueba es positiva cuando existe una flexión de rodillas del paciente, ¿sale? Eso se llama Brudzinski cefálico, ¿sale? Cuando el paciente levanta doble las rodillas, ¿sale? O existe el Brudzinski contralateral, ¿sale? Eso es cuando tú lo que haces es, en lugar de hacerlo con la cabeza, lo vas a hacer con una rodilla. Únicamente vas a levantar una rodilla y si el paciente levanta la otra rodilla, se dice que es un Brudzinski contralateral, no cefálico, ¿sale? Y existe otro que es exacerbación de la cefalea con la sacudida de la cabeza. Prácticamente el paciente va a decir no varias veces, muy fuerte, sacudiendo la cabeza, y es positivo si el paciente manifiesta dolor con esta maniobra, ¿sale? Es como si el paciente dijera no varias veces, agitando la cabeza, y si le duele, también es positivo. Si hay una exacerbación, también es positivo. Como yo les comento, tiene una sensibilidad del 5% y una especificidad del 95%. O sea que tampoco son maniobras muy, bueno, son útiles en la práctica clínica, pero lo mejor de todo es la punción lumbar.
¿Alguien tiene alguna duda aquí? Bueno, parece que no. Bueno, vamos a ver signos de aumento de la presión intracraneal. Signos de aumento de la presión intracraneal, prácticamente, como ya hemos comentado, signos de aumento de la presión intracraneal. La hipertensión intracraneal es una de las complicaciones más frecuentes de la meningitis, cualquier tipo de meningitis. Y vamos a tener que es un deterioro del nivel de conciencia, que va a estar dado por una escala de Glasgow disminuida por abajo de 15, ¿sabes? El edema de papila o el papiledema que podemos ver en un fondo de ojo, miosis hiporreactiva, ya sea bilateral o unilateral, el reflejo de Cushing, la obnulación o el coma, ¿sale? Y va a ocurrir la herniación cerebral en pacientes con meningitis bacteriana hasta en un 8%. Prácticamente cuando nosotros tenemos un edema de papila es porque la herniación cerebral perdón, se me fue la palabra, ya es inminente, ¿sale? Y la de Cushing de la hipertensión endocraneal es la hipertensión arterial sistémica, la bradicardia y la depresión respiratoria, ¿sale? El reflejo de Cushing o la tríada de Cushing, perdón, es prácticamente ya la herniación ya inminente. La herniación quiere decir que la presión es tanta dentro de la bóveda craneal que ya está haciendo que la masa cerebral se desplace hacia dónde, pues hacia donde pueda, ¿sale? Hacia dónde se va a desplazar, hacia donde tenga un orificio de salida, que en este caso es el orificio magno, el agujero magno, donde se encuentra el tronco encefálico, y el tronco encefálico se va a desplazar hacia abajo, por abajo de la tienda del tentorio, va a ser una hernia de Lunkus. Se van a comprimir todas las células, ¿cómo se llaman las células del cerebro? Bueno, se van a comprimir todas las neuronas del centro respiratorio y va a venir un paro respiratorio, ¿sale? Usualmente el paro respiratorio es pues no va a responder a nada, va a ser una hernia infratentorial y pues obviamente eso significa la muerte, ¿sale? Y bueno, síntomas y signos iniciales en pacientes con meningitis bacteriana, como ya lo vimos, la cefalea, la fiebre y el meningismo son los que tienen una frecuencia relativa más elevada, alteraciones del nivel de conciencia después, los vómitos, las crisis comerciales, signos neurológicos focales y el papiledema o el edema de papila. Pero el papiledema, pues, algo que me gustaría mencionar acerca de él es que pues, requiere mucha habilidad para detectarlo, ¿sale? Quien lo puede detectar sería un neurólogo, un urgenciólogo con mucha experiencia, ¿sale? Haciendo fondos de ojo. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Bueno, vamos a empezar con algo que a mí con algo interesante. Esto es los microorganismos principales que tienen que ver con la meningitis bacteriana. Tenemos varios y todos ellos dependen de todos ellos los podemos sospechar con base en la persona, ¿sale? En el grupo etario. Vamos a tener Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativos. Vamos a ver cuáles. Bacillus gram negativos, Haemophilus influenzae, Streptococcus del grupo B, ¿sale? Neisseria meningitis, ¿cuál es su sitio de entrada? Nasofaringia, el rango de edad en el que se puede presentar prácticamente en todos, pero principalmente adolescentes, ¿sale? O niños, ¿sale? No lactantes, no ancianos.
Factores de riesgo, usualmente ninguno, pero muy rara vez deficiencias en el complemento, ya que es un gran negativo, ¿sale? Streptococo pneumoniae, 97 serotipos tenemos de ellos, ¿sale? ¿Alguien sabe cuál es el Streptococo pneumoniae que nos da problemas actualmente aquí en México y que no se encuentra dentro del esquema de vacunación? Pues es el 19A, ¿sale? El sitio de entrada, obviamente, nasofaringea, diseminación contigua o desde un foco distal, ¿sale? Por ejemplo, en las neumonías. ¿En qué rangos de edad pues las podemos encontrar? En todos, pero con gran prevalencia en menores de 2 años y en adultos mayores, ¿sale? Por eso es importante que se vacunen los viejitos. Factores de riesgo, neumonías, fracturas de cráneo, por ejemplo, que ya habíamos dicho, o implantes cocleares, ¿sale? También, pues, por ejemplo, las mastoiditis, sinusitis, otitis media agudas, ¿sale? La histeria monocitógenes la podemos encontrar, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal o en la placenta. Rangos de edades, adultos mayores y neonatos, pero también neonatos, bueno, obviamente menores de un mes. Pero también inmunosuprimido, ¿sale? Por ejemplo, VIH, cáncer, trasplantes, alguien que esté bajo algún régimen de inmunosupresión. Y factores de riesgo, pues defectos en la inmunidad mediada por células, ¿sale? Staphylococcus aureus. El sitio de entrada, pues principalmente bacteremia, como ya lo habíamos dicho, usuarios de drogas intravenosas, cuerpos extraños, por ejemplo, pacientes que tienen hidrocefalia y les pusieron algún tipo de catéter, como alguna derivación ventrículo peritoneal o ventrículo pleural, ventrículo atrial, cuerpos extraños, diseminaciones de abscesos en piel, rangos de edades, pues prácticamente todos, pero por factores de riesgo, endocarditis, cirugía, celulitis, úlceras por presión, estafilococo, coagulase negativos, cuerpos extraños, pero también podemos tener, por ejemplo, diseminación desde, incluso, por ejemplo, desde orquiepididimitis, porque uno de ellos es el estafilococo que ocasiona orquiepididimitis, rango de edades, todas las edades, pero los factores de riesgo, cirugías, cuerpos extraños. Bacilos gram negativos, ya dijimos, bacteremias, focos infecciosos distales, diseminación contiguas, los rangos de edades, adultos mayores y neonatos, enfermedades terminales, factores de riesgo, enfermedades terminales, neurocirugías, estrangulolidiasis, ¿sale? Módulos influenzae, pues son 6 serogrupos, pero prácticamente, pues ya está casi erradicado, ¿sale? El sitio de entrada es nasofaringea, diseminación contigua o desde algún foco distal. Rango de edades, adultos o personas sin acceso a la vacunación o supresión de la inmunidad humoral. Estreptococo del grupo B, son 10 serotipos. ¿Alguien sabe cuál es el estreptococo del grupo B? ¿O cuál es su otro nombre? Con el que también lo pueden encontrar en la bibliografía. ¿Diógenes? No, ese es el estreptococo. Ese es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. También es estreptococo beta hemolítico, pero del grupo B. Es el estreptococo agalactiae, ¿sale? Es el estreptococo agalactiae y el sitio de entrada es nasofaringeo y su principal sitio de entrada es de madre a hijo durante el parto vaginal. El rango de edad, obviamente, son los neonatos y ocasiona sepsis en los neonatos y también puede ocasionar meningitis en los neonatos o en los lactantes menores de 3 meses.
Los factores de riesgo: colonización de la bacteria en el canal vaginal, periné, ano o recto. Para eso tenemos el, perdón, se me fue la palabra, el tamizaje, ¿sale? Se le hace un cultivo a la madre aproximadamente entre la semana 35 y 37 del canal vaginal, periné, ano y recto, para ver si la madre es portadora del Streptococcus agalactiae en estas zonas. Si el cultivo es positivo, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una profilaxis intraparto, ¿sale? Con penicilina, clindamicina o eritromicina en caso de que la madre sea alérgica a la penicilina. Bueno, se le da ampicilina durante el parto, ¿sale? Para disminuir la tasa de incidencia de sepsis neonatal o de meningitis por Streptococcus agalactiae. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Bueno, vamos a seguirle. Entonces, la etiología bacteriana en la infancia, según la edad, según la Asociación Española de Pediatría, como ya lo vimos, el Streptococcus agalactiae, E. coli o Listeria monocitógenas en los neonatos, el Streptococcus agalactiae, igual de 1 a 3 meses, el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, ¿sale? En mayores de 3 meses ya no tenemos al Streptococcus agalactiae, pero tenemos a Neisseria meningitidis y al Streptococcus pneumoniae, ¿sale? Y aquí tenemos al Streptococcus pneumoniae, un estreptococo gram positivo que se tiñe, pues aquí de un colorcito pues violeta, más o menos, ¿sale? Y aquí tenemos algo característico, como ya les había dicho, la meningococcemia. La meningitis causada por la bacteria Neisseria meningitidis, o conocida como meningitis meningocócica o meningococo, se puede diferenciar de las otras meningitis con otras causas por una erupción petequial de una rápida propagación que puede preceder a otros síntomas, ¿sale? Esta es una púrpura, es una vasculitis, es una extravasación que, como todas las púrpuras, no blanquea a la digitopresión o a la diacoscopía. ¿Alguien sabe cómo se dice? Diatoscopía. Diacospía. No recuerdo. Diacospía. No recuerdo cómo es, pero se pone una lámina de esas de vidrio sobre la lesión para ver que no blanquee. Diatoscopía. No recuerdo cómo se dice, perdónenme. Diatoscopía. No recuerdo, pero es una lámina, ¿sale? Una de esas láminas que usan para los diatoscopía. A ver, busquen diatoscopía. Sí, es diatoscopía, ¿sale? Por diatoscopía se pone una lámina de estas que se ponen al microscopio y se hace presión sobre la lesión. Si no blanquea, pues es una vasculitis, ¿sale? ¿Qué es importante acerca de esto? Es importante porque puede ser muy severa, ¿sale? Muy severa y puede ocasionar incluso hasta la amputación de los miembros. Entonces, si ustedes ven esto, un rash que tiene fiebre, tiene cefalea y tiene este rash, pues deben de sospechar una meningococcemia, ¿sale? Y pues deben de empezar un esquema antibiótico empírico, ¿sale? Las complicaciones de este rash pues se pueden dividir en varios grupos, ¿sale? Que puede ser una coagulación intravascular diseminada, convulsiones, colapso circulatorio y una insuficiencia orgánica. ¿Cuáles son sus complicaciones? Sordera, ceguera, déficit neurológicos duraderos, coeficiente intelectual disminuido y gangrena que puede llevar pues, a la amputación de los miembros, aunque usualmente se en tórax, puede llegar a los miembros, ¿sale?
¿Qué es lo feo de esta enfermedad? Pues que aquí en México no tenemos, al menos en el sector público, una vacuna para Neisseria meningitidis, ¿sale? Existe en el sector privado, por lo que, pues, si sus primitos y sus hermanitos chiquitos y sus padres tienen acceso al sector privado, pues sería conveniente que se vacunaran contra Neisseria meningitidis, porque tiene pues consecuencias feas la enfermedad, ¿sale? ¿Como qué? Como la amputación de los 4 miembros, ¿sale? Esta niña, que se llama Charlotte Cleverly Wiseman, fue una niña neozelandesa, como pueden ver, ocurre en los países occidentalizados, y esta niña se usó para crear una campaña para crear conciencia acerca de la vacunación contra Neisseria meningitidis, que no ha llegado al sector público de nuestro país. ¿Sale? Entonces es importante que de tener el acceso a la vacuna, pues se ponga la vacuna contra Neisseria meningitidis. Bueno, siempre que ustedes vean una meningococcemia o un rash que pueda parecerse a una meningococcemia, pues deben de recibir una quimioprofilaxis. ¿Con qué? Y eso le dice la guía de práctica clínica. Con rifampicina, 600 miligramos cada 12 horas por 2 días, o sea, 4 dosis, ciprofloxacino, 500 miligramos en dosis única, o ceftriaxona, lo más fácil, 1 gramo intramuscular, ¿sale? Yo cuando era interno recibí ciprofloxacino, 500 miligramos, dosis única, por un rash que no sabíamos de dónde venía, en un señor que tenía fiebre y tenía un rash bien raro, ¿sale? Entonces, esto sí viene en la guía de práctica clínica. Entonces, este es un cuadrito, y es un cuadrito para que veamos a un adolescente qué agente etiológico más le puede dar. Y ahora sí quiero que me ayuden a decirme qué más le puede dar a un adolescente. Era Neisseria, ¿no? ¿Y qué otro más? Neisseria y qué otro. Streptococo, ¿va? Sí, Streptococo neumonía. pneumoniae. A un viejito, También streptoneumonía, ¿no? Streptoneumonía y qué más. Listeria monocitógenes, ¿va? Inmunocomprometido solamente por la edad. A un niño, a un neonato, Agalactae. a Galactie, ¿va? A Galactie. Y a un inmunocomprometido, Auros. no. A ver, vamos a regresarnos. A un inmunocomprometido, ¿qué le podría dar? Listeria monocitógenes, bacilos gram negativos, estreptococo, seguramente también. Y seguramente Neisseria meningitidis, ¿vale? Entonces, aquí los tenemos, ¿sale? Aquí hay otro resumen. Recién nacidos, a Galactie, ¿sale? Un adolescente, bueno, de 19 a 60 años, estreptococo y Neisseria meningitidis, ¿sale? De aquí tenemos a un mayor de 60 años, estreptococo pneumoniae y Listeria monocitógenes, ¿sale? Estas son diapositivas de si alguna vez han visto una página que se llama Lecturio, de ahí son, ¿sale?
Y bueno, el diagnóstico, muy importante, por punción lumbar, ¿sale? Antes que nada, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué contraindicaciones creen que tenga una punción lumbar? Que no lo puse aquí, pero ¿qué contraindicaciones creen que tenga una punción lumbar? Una presión intracraneal elevada. Por supuesto. ¿Y nos puedes explicar por qué? Porque se puede herniar la médula al momento de hacer la punción. Exactamente. Sí, va. Es la única contraindicación absoluta, ¿sale? Y eso, ¿nos puedes explicar el mecanismo fisiopatológico? ¿Cómo te llamas? ¿Quién habló? Sin miedo, ¿quién fue? Ya se salió, ¿quién fue? Es que no nos salió quién fue. Bueno, sí, la contraindicación absoluta para realizar una punción lumbar es la sospecha de una presión intracraneal elevada. El mecanismo fisiopatológico es porque puede realizar un mecanismo de succión y es como si tú tuvieras una alberca y de repente por abajo tú le quitaras el tapón a la alberca. Entonces lo que va a hacer es, va a succionar todo. Entonces va, digamos que a salir a presión todo lo que tú tengas. Entonces va a succionar todo así y va a hacer que la masa encefálica baje a presión como si el líquido cefalorraquídeo lo estuviera succionando y la masa encefálica se va a herniar, ¿sale? Entonces, pues lo vas a matar tú solito, ¿sale? Entonces, sí, creo que sí contestó y se salió, porque éramos 18 y somos 17. Entonces, contraindicación absoluta para realizar punción lumbar, sospecha de presión intracraneal aumentada. ¿Sí quedó claro por qué? Y bueno, hay otras contraindicaciones, pero son relativas, ¿sale? Como que esté infectado el sitio de punción, como que esté muy gordita o muy gordito, como que tenga el signo de Mercedes-Benz y no es sarcasmo, o sea que se le haga así como el signo de Mercedes-Benz en el sitio de punción. Entre otras cosas, ¿sale? Pero la contraindicación absoluta es esa. Bueno, vamos a ver una vez que tenemos el diagnóstico definitivo, siempre es de cultivo, ¿sale? El líquido cefalorraquídeo normal, como ya dijimos, siempre va a estar el predominio de mononucleares, o siempre debe de haber, algunas bibliografías dicen que debe de haber menos de 5 células, pero otras bibliografías dicen que debe de haber 5. ¿Sale? La glucosa sérica siempre debe ser, la glucosa de líquido cefalorraquídeo siempre debe ser 2/3 o más de 45 miligramos por decilitro, o 2/3 de la sérica. Si te preocupa, por ejemplo, que tu paciente llegó, no sé, a urgencias, y la enfermera le puso glucosada porque no había de otra, porque estás en Secretaría de Salud y no hay otra, y le puso glucosada, pues no te preocupes, tienes 2 horas para hacerle la punción lumbar porque la glucosa que entra a tu cuerpo se va a igualar entre la sérica a la del líquido cefalorraquídeo 2 horas después de que entra a tu cuerpo, se nivelan, ¿sale? O sea, alcanzan el mismo cociente entre la sérica y la del líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Entonces tienes 2 horas para hacerle la punción lumbar, ¿sale? Para que no se vea alterado. Las proteínas normales siempre van de 20 a 40. El aspecto siempre va a ser transparente. El cultivo, pues bueno, obviamente no aplica, ¿sale? En un normal, la tinción de grano.
En la bacteriana, como lo dijimos, perdón, dice ahí debería decir etiología, bueno, ahí me equivoqué. Bueno, siempre va a ser cleocitosis, ¿sale? Hay muchas células y siempre va a haber un predominio de neutrófilos, ¿sale? O sea, muchos leucocitos, como ya dijimos, con muchos neutrófilos, ¿sale? La glucosa, como dijimos, siempre va a estar disminuida porque eso va a ser lo que comen las bacterias, glucosa. ¿Y que dijimos que va a haber? Hiperlactatemia, porque eso va a ser lo que excreten las bacterias, esa va a ser como su caquita. Proteínas va a haber de 1000 a 500, pero eso no es significativo, ¿sale? El aspecto turbio, ¿por qué? Porque va a haber muchos neutrófilos muertos, va a haber pus, va a haber muchos cadáveres ahí, ¿sale? Muchos neutrófilos muertos que le va a dar el aspecto turbio. El cultivo va a ser positivo aproximadamente en el 95% de los casos y la tinción de Gram nos va a dar, pues ya sea positivos en el caso de Streptococcus pneumoniae o negativos en el caso, por ejemplo, de que tengamos Neisseria meningitidis. Viral, siempre va a haber, no va a haber tantas células, pero si es viral, ¿cuál es la contraparte de los virus? Pues los linfocitos, ¿sale? Siempre va a haber células aumentadas, no tanto como en las etiologías virales, pero lo que vamos a tener va a ser linfocitos. Y pues los linfocitos no comen glucosa, ¿sale? Entonces la glucosa va a estar normal, ¿sale? Las proteínas pues van a estar disminuidas y el aspecto va a ser de agua de roca, ¿sale? El agua de roca quiere decir que va a ser un líquido transparente, que no va a oler, que no va a tener nada, ¿sale? Va a ser como agua de roca, como agua de manantial. O sea, no va a tener absolutamente nada, ¿sale? Va a ser un agua así, pues, como agua de manantial. Rara vez vamos a tener un cultivo positivo y solamente vamos a tener un cultivo positivo en caso de que haya una sobreposición entre una meningitis bacteriana y una viral, ¿sale? Y tu extinción, pues no va a haber tinción, ¿sale? Se hace la tinción por protocolo, solamente por protocolo de investigar qué hay, pero pues no vamos a tener ningún tipo de tinción, ¿sale? Se va a hacer PCR, sí, para identificar qué va a haber ahí, pero pues no, pues puede ser que se identifique ahí algún tipo de virus, ¿sale? Igualmente pues, se puede identificar algún enterovirus, ¿sale? Pero se va a hacer PCR en lugar de tinción. Bueno, sí se va a hacer la tinción, pero se va a hacer PCR también. En la tuberculosa, que vamos a ver, pues no va a haber tantas células, pero pues va a haber predominio de linfocitos. La glucosa va a estar disminuida, pero no tan disminuida como en la bacteriana, ¿sale? Pero lo importante en la tuberculosa es que vamos a tener las proteínas muy aumentadas, ¿sale? Muy, muy aumentadas. Y el líquido cefalorraquídeo va a ser xantocrómico, ¿sale? A lo que me refiero con xantocrómico, dividiéndolo por su etimología, xanto, que significa amarillo, y crómico, que significa color, va a ser como un color, algunos dirían como si pareciera algún tipo de tequila, y el cultivo solamente va a ser positivo en el 30%. Y la tinción que se va a ser la de Ziehl-Neelsen, ¿sale? Para identificar el bacilo, ¿sale? Como sabemos, el Mycobacterium tuberculosis, pues es una bacteria que no va a tener ni peptidoglucanos, ni glicopéptidos, ni, ¿cuál es el otro? Bueno, o sea, no va a teñir ni gram positivo ni gram negativo, ¿sale? Va a tener no va a tener pared que se pueda teñir, ¿sale? Para empezar. Entonces, como se puede teñir positivo, como se puede teñir negativo, ¿sale? Entonces, por eso se usa esta tinción especial, ¿sale? La manera en la que vamos a verlo, xantocrómico, ahorita se los voy a enseñar. Bueno, primero, antes que nada, este es un líquido cefalorraquídeo purulento, se ve francamente purulento, ¿sale?
Aquí lo tenemos, parece pus. Se ve, bueno, no se ve tan, sí se ve más líquido que una pus de, por ejemplo, un absceso, pero se ve lechoso, ¿sale? Se ve, pues, blanco, feo. Y aquí tenemos a la Neisseria meningitidis, aquella que hace que amputen las extremidades a niños inocentes. Y se ve, pues, aquí gram negativo, ¿sale? Y aquí tenemos el jantocrómico de la tuberculosis, y aquí tenemos el agua de roca, aquí parece pues agua de manantial, ¿sale? Y aquí tenemos, pues se ve feo, ¿no? Bueno, no sé qué parece, para mí me parece tequila, se ve feo, pero pues sí parece agua de roca, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Bueno, vamos a seguirle. Y bueno, esto viene en la guía de práctica clínica, pero es prácticamente lo que ya les dije. Esto también viene en la guía, no, esto no viene en la guía de práctica clínica, esto viene en la guía, en el artículo de meningitis de la guía española de pediatría, y es el score de Boyer para darte una idea de si es una etiología viral o es una etiología bacteriana y de cuándo instaurar un tratamiento antibiótico inmediato, ¿sale? Es a base de puntos y es tomando en cuenta clínica y hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Esto lo pueden revisar más tarde, pero prácticamente se basa en la fiebre. Si hay púrpura, por ejemplo, si hay púrpura, pues inmediatamente ustedes van a sospechar Neisseria meningitidis, ¿sale? Si hay complicaciones neurológicas, le van a dar un puntito. Si hay fiebre 39.5, le van a dar un puntito. Si hay células, dependiendo de cuántas células haya, le dan 2 puntos, 1 o 0. Si hay polimorfonucleares, que son neutrófilos, si hay más de 60, pues 1 o 0. Si hay menos de 60, proteínas, si hay menos de 90, pues le dan 0. Si hay más de 90 a 40, 1. Y más de 140 le dan 2. Glucosa, si hay más de 35, 0. De 20 a 35, 1. Y menos de 20 le dan 2. Leucocitos, menos de 15.000, 0. Y mayor o igual a 15 le dan 1. El caso es que si hay 0, 1 o 2 es probablemente vírica, así que van a dar actitud expectante. De 3 a 1 es dudoso y van a valorar si le dan o no le dan antibiótico. Y si hay mayor de 5 puntos, le van a dar su antibiótico. ¿Con qué tendríamos 5 puntos o más? Por ejemplo, si tuviéramos fiebre mayor a 39.5, tenemos 1. Si hay más de 4.000, ahí tendríamos 1 y 2, 3. Si tenemos más de 60 polimorfonucleares, ahí tenemos 4. Y si tenemos menos de 20, ya tendríamos 6. Pues ahí le damos antibiótico, ¿no? Su antibiótico, pues de primera instancia, según el grupo etario. Según el grupo etario, ahí le damos su antibiótico empírico. Y bueno, para el tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es identificar edad, como ya lo habíamos dicho, identificar el grupo etario, factores de riesgo, identificar tempranamente la presencia de meningitis, como ya lo podemos ver, identificar factores de riesgo, grupo etario, y bueno, sus antecedentes, iniciar el tratamiento empírico, interrogar traumatismos, inmunodeficiencias, neoplasias del sistema nervioso central, signos neurológicos, le podemos hacer un TAC, una resonancia magnética, si hay varo y presupuesto, realizar punción lumbar, si no hay contraindicaciones, hacerle su cultivo, su PCR y su terapia dirigida con antibiótico o antiviral, ¿sale? Y bueno, según las recomendaciones por los antibióticos, bueno, recomendaciones para la meningitis bacteriana en adultos, según el patógeno identificado en la tinción de Gram,
pues por ejemplo, si es estreptococo, le vamos a dar vancomicina, más su cefalosporina de tercera generación, y alternativa tenemos una fluoroquinolona. ¿Alguien que me pueda decir una fluoroquinolona? A ver, Mónica Hernández, una fluoroquinolona que nos puedas decir. Pues el ciprofloxacino. Ándale. ¿Alguien más una fluoroquinolona que nos pueda decir? Moxi. No, esa no es una fluoroquinolona. Levofloxacino. Exactamente. ¿Otro? Norfloxacino. Todos los que terminen en saxino, ¿sale? Bueno, aquí ya tenemos una vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. Ya les dije pues la más común, la ceftriaxona, como ya les dije. Neisseria meningitidis, la terapia recomendada es, pues, ceftriaxona, ¿no? Listeria monocitógenes, ampicilina o penicilina G. La alternativa, pues, trimeterprim con sulfonetoxazol. Haemophilus influenzae, pues, una cefalosporina de tercera generación, pero pues tenemos más cefepime, meropenem, fluoroquinolona o clorampenicol. Esto, obviamente, para adultos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí dice fluoroquinolona, pero la recomendación es moxifloxacino, debido a que es un debido a que in vitro penetra muy bien al líquido cerebroespinal, ¿sale? Bueno, al líquido cefalorraquídeo. Esto es únicamente en adultos, ¿sale? ¿Alguien sabe, por ejemplo, por qué no podemos dar ceftriaxona a un niño? A un niño chiquito, ¿por qué no le podemos dar ceftriaxona? A un niño de 1 mes, por ejemplo. ¿Por la nefrotoxicidad del antibiótico? A un niño no le podemos dar, a un niño pequeño, por ejemplo, de menos de 1 año, no le podemos dar la ceftriaxona, porque la ceftriaxona, a diferencia de la mayoría de las cefalosporinas de tercera generación, tiene un metabolismo hepático. La mayoría de las cefalosporinas de tercera generación tienen un metabolismo renal, ¿vale? Los niños menores de 1 año no tienen un complejo enzimático hepático maduro. Es decir, la ceftriaxona, sobre todo, necesita unirse, por ejemplo, para poder viajar a través del torrente sanguíneo, necesita unirse a la albúmina, por ejemplo, como lo hace la bilirrubina indirecta. Entonces, la ceftriaxona va a competir con la bilirrubina indirecta para transportarse hacia el hígado. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? La ceftriaxona le va a ganar y va a competir contra la bilirrubina indirecta y le va a ganar. ¿Y qué le va a pasar a ese niño? Va a tener una hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, pues se va a poner ictérico. Entonces, nunca le den una ceftriaxona a un niño de menor de 1 año, porque pues lo van a poner ictérico ustedes solitos. ¿Sale? O sea, le pueden dar otra,
le pueden dar, no sé, cefotaxima y pues ya el metabolismo de la cefotaxima pues ya va a ser completamente renal, pero ceftriaxona en un niño nunca, ¿sale? Y aquí tenemos pues otros, ahí se está muy chiquito, no sé cómo se hace más grande. Bueno, no sé. Bueno, el caso es aquí, por ejemplo, ya tenemos, según la susceptibilidad y según lo que se sospeche, se puede usar, por ejemplo, contra el estreptococo, penicilina, contra la Neisseria meningitidis, igualmente penicilina, contra la listeria monocitógenes, siempre se debe dar ampicilina contra el estreptococo agalactiae, como lo vimos en la profilaxis. Intraparto también se debe de dar ampicilina, y pues ya contra otros agentes etiológicos más raros, por ejemplo, contra Pseudomonas aeruginosa, cefepime o ceftazidima, contra Cinetobacter baumannii, meropenem, contra familias de enterococos, por ejemplo, también se puede dar, dependiendo de si son susceptibles a ampicilina, pues se puede dar ampicilina más gentamicina, o si son resistentes a ampicilina, se puede dar gentamicina más vancomicina, o si son resistentes a vancomicina, ampicilina, pues muchos rosarios y linezolid, ¿sale? Y eso sería todo por la bueno, y el tratamiento específico, según para cada patógeno, que sospechemos, ¿sale? Y la sospecha se va a establecer según, pues, todo lo que hayamos interrogado, pues, el paciente, y, bueno, el cultivo, el diagnóstico definitivo va a ser en base al cultivo, y esto viene en el Harrison. Ya tenemos aquí, por ejemplo, el microorganismo Neisseria meningitidis, si es sensible a penicilina, igualmente el cultivo se nos va a entregar con un antibiograma. Entonces, en Neisseria meningitidis, pues se nos va a dar aquí a qué antibiótico es sensible. Usualmente es sensible a penicilina o ampicilina, o si es sensible a penicilina, pues ceftriaxona, Streptococcus pneumoniae. Usualmente se usa la ceftriaxona con la vancomicina porque existe la resistencia ya inherente del agente etiológico. Bacilos gram negativos, ceftriaxona, Pseudomonas aeruginosa, que pues da muchos problemas, usualmente se usa meropenem. Especies de estafilococos, se usa vancomicina. Listeria monocytogenes, que no tiene mucha resistencia, por lo cual se usa ampicilina más gentamicina. Haemophilus influenzae, debido a que ya casi no tiene resistencia por la vacunación, ceftriaxona o cefotaxima, que son cefalosporinas de la misma generación, o cefepime. Estafilococo agalactiae, o que es lo mismo estreptococo del grupo B, penicilina o ampicilina, lo mismo que se da en la profilaxis intraparto, Bacteroides fragilis, metronidazol, o especies de Furobacterium, igual metronidazol. Y hasta aquí el tema de meningitis. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, pues tienen mi número a la mano y nos vemos la próxima semana para el próximo tema de hipertensión endocraneal, ¿sale? Y les mando la presentación con Bricia. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.